Buenos días, chicos. Antes que todo, pues darle gracias a Dios, ¿cierto? Por mantenernos comunicados a través de este medio. Quería iniciar esta clase de sociales con esta imagen que ustedes pueden observar. Me imagino que preguntarán, profe, ¿qué significa esa estrella o esa media luna? Bueno, chicos, esos dos símbolos son los más importantes, por así decirlo, de la cultura islam. Si ustedes recuerdan, en la clase vamos a avanzar un poco sobre el imperio islam o la cultura islámica. Entonces, la media luna y esta estrella significan lo que es fertilidad, divinidad, símbolos sumamente religiosos para esta cultura, ¿cierto? Entonces, a partir de esta imagen, pues vamos a dar inicio a esta clase de historia y de ciencias sociales, por ende. Como ustedes pueden observar, toda edificación que ustedes puedan consultar o puedan ver por sus propios ojos, van a tener arriba, en lo más alto, este símbolo, que es la estrella, la media luna. Ok, chicos, entonces lo primero que vamos a observar son las características preislámicas, ¿cierto? Antes que todo, esta cultura del Islam, sabemos que geográficamente se ubica lo que es en el Medio Oriente, en el continente asiático. Pero ojo, no quiere decir que únicamente en esta parte del continente asiático se encuentren aquellos que pertenecen a esta cultura. También en América, en Europa o en cualquier otro continente podemos encontrar personas que de una u otra forma siguen a esta religión y a esta cultura, ¿cierto? Igual que la católica, hay católicos en América, en Europa, en África, en cualquier continente, ¿cierto? Ok, entonces tenemos que tener unos conceptos claros. Entonces vemos que aparecen las características preislámicas. Ojo chicos, tenemos que manejar lo que son los prefijos. En este caso aparece el término pre. Sabemos que pre significa antes de la cultura islam, antes de el islam como tal, ¿cierto? Entonces, estas personas, antes de que se fundara como tal el islam, eran que, primero que todo, eran politeístas. ¿Qué quiere decir politeístas? El sufijo poli significa varios, es decir, creían en varios dioses. Los musulmanes, antes de que llegara el Islam como tal, tenían la creencia de que muchos dioses los protegían. Ahí lo pueden observar en la imagen. Eso significa politeístas. También encontramos que estas personas eran unas tribus nómadas, pertenecían a tribus nómadas. Esto no quiere dar a entender, chicos, que no se establecieron en un lugar fijo. Por ejemplo, en el día de hoy se encontraban habitando en Lorica, pero ya mañana no estaban en Lorica, sino en San Antero, en Momil, en Purísima. Se pasaban transportando de un lugar a otro. ¿Ok? La tercera característica aparece que no tenían una organización política. Esto no quiere dar a entender de que no tenían un líder, a quien iba suelto por su lado, a quien mandaba en su territorio, no había una unidad como tal. Y por último encontramos la característica en cuanto a su economía, que era el comercio. Esa era la principal actividad económica. Ese comercio lo desarrollaban principalmente en el desierto. Eran rutas transaharianas, por así decirlo, porque recorrían lo que era el desierto del Sahara. A través del camello intercambiaban productos, lo que eran joyas, alimentos, entre muchos otros recursos, ¿cierto? Entonces, vean, estas cuatro características eran las más importantes antes de el Islam. Ojo, porque aparece pre-Islam, ¿cierto? Ok, seguimos. Ahora, aparece la figura de la persona o el profeta más importante de la cultura islam. Ojo, ya aquí empieza como tal el islamismo, como todos lo conocemos hoy en día. Ok, chicos, Mahoma, como el nombre que observan allí, y esa figura, es la persona o el profeta, ese único Dios que va a convertir como tal a todas las personas musulmanas. Y ese Dios es Alá, ¿cierto? Si hacemos una comparación, si para los musulmanes Mahoma es la persona o el profeta más importante,
en el caso de nosotros que somos pues católicos, que somos cristianos, es Jesucristo, ¿cierto? Entonces, lo que para nosotros, la figura que representa a Jesucristo como el profeta de nuestro Dios, Mahoma es el profeta, en este caso, del Dios Alá. Ese va a ser como tal la figura divina de los musulmanes, ¿cierto? Alá. Alá va a ser el único Dios. Su único profeta más importante va a ser Mahoma. Eh, ¿Cómo va a surgir esto? Les voy a contar un poco su historia. Mahoma iba por el desierto y decidió descansar en una cueva. Pero en esa cueva, imagínense que se les aparece o se le aparece a él el ángel San Gabriel. Este ángel le hace una especie de revelación divina a Mahoma y le dice, Mahoma, vas a tener una única misión en tu vida, que va a ser que expandir la creencia en Alá. Alá va a ser el único Dios. Tienes que llegar ante tu gente y decirle que no existen eso de que varios dioses, no. Solamente existe Alá. Entonces le encomienda esa misión a Mahoma, de convertir a los musulmanes en creyentes de un solo Dios, en este caso Alá, ¿cierto? Bien. Pero Mahoma va a encontrar una serie de problemas porque imagínense, va a llegar una persona a un sitio, un territorio, a decir, no, ya no crean en tantos dioses, sino en uno solo. Es muy difícil, ¿cierto? Entonces Mahoma se va a enfrentar a una serie de problemas, mucha gente no le va a creer, lo va a insultar, inclusive lo van a amenazar de muerte, porque los musulmanes antes de Mahoma eran muy, ¿cómo decirlo? Estaban muy pendientes al dinero, eran muy ávaros. Entonces Mahoma va a cambiar todo este tipo de costumbres que ya están impregnadas dentro de la cultura musulmana y las va a convertir. Entonces eso no le va a caer como que muy bien a mucha gente que tenía poder en ese entonces. Pero en su tiempo y más adelante Mahoma logra convertir la creencia en Alá en lo más importante de la cultura musulmana. Va a convertir a todo el pueblo musulmán, ¿cierto? Ok. Entonces Mahoma va a crear, chicos, lo que es el libro del Corán. Ojo, si para nosotros la Biblia es lo más importante en nuestra religión y cultura cristiana católica, el Corán va a ser la Biblia, pero de los musulmanes. Este va a ser el libro más sagrado. ¿Por qué va a ser el más sagrado, chicos? Porque ahí va a haber una serie de normas, o no solamente religiosas, ahí van a haber normas sociales, económicas, familiares, inclusive leyes pueden juzgar a la persona, es decir, leyes jurídicas, cómo abarcar las leyes, las normas. Entonces, es un libro muy completo que va como tal a crear Mahoma para que los creyentes de Alá, los creyentes de esta cultura musulmana puedan seguir, ¿cierto? De la mejor forma posible, como una especie de guía. Entonces, vean chicos, aparece este libro que va a ser considerado el más sagrado. Y es hoy en día el más sagrado, porque todavía esto existe tal cual, imagínense. Esto fue creado desde el siglo 5, 6, 7 después de Cristo y hoy en día todavía los musulmanes creen firmemente en este tipo de manuscritos, en este tipo de normas, leyes, por así decirlo, ¿cierto? Entonces vemos aquí el libro más sagrado de los musulmanes, el Corán. Ahora chicos, aparece lo que son los preceptos del Islam. Ojo, vamos a hacer siempre la comparación. Nosotros los cristianos o los católicos tenemos unos mandamientos, ¿cierto? Los 10 mandamientos. En este caso, los musulmanes tienen 5 mandamientos, ¿cierto? Que son muy claros. Por ejemplo, uno de sus mandamientos es la profesión de fe. ¿Qué sucede? Aquella persona que quiera creer en Alá tiene que hacer una profesión de fe. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Tiene que jurar ante su Dios de que va a creer solamente en Él, de que lo va a seguir, de que lo va a alabar. Él va a ser su único Dios. Esa es la profesión de fe. Yo, Jesús David Castro, voy a creer firmemente en Alá. Él va a ser mi único Dios, mi único protector. ¿Cierto? Así va a ser esa profesión de fe. También encontramos la oración 5 veces al día. Esta oración, chicos, es muy particular. ¿Por qué? Primero, tiene que orar 5 veces al día.
en la mañana, al mediodía, en la tarde, al atardecer y en la noche. Esa oración, chicos, tiene que ser en un rincón de la casa que apunte geográficamente a la Meca. ¿Cuál es la Meca, chicos? La Meca es la ciudad, oigan muy bien esta parte, la Meca es la ciudad más sagrada del Islam. ¿Y por qué la Meca? Porque allí nació el profeta Mahoma. Porque además ahí se encuentra lo que ustedes pueden observar en la tercera imagen, ese especie de piedra negra, de espacio negro, eso es la piedra de la cava. La cava, chicos, es una piedra hueca que no tiene nada por dentro y que se supone o se dice en la historia que Alá, ese Dios, la colocó allí para que lo veneraran, para que la gente se reuniera allí y en círculos pues le orara como tal a Alá. Entonces, vemos que esa oración de 5 veces al día tiene que apuntar geográficamente allí donde ustedes observan, a esa piedra, a la Meca. El tercer mandamiento, chicos, la peregrinación a la Meca. Oh, si yo soy creyente de Alá, pero vivo aquí en Lorica, por obligación moral, así sea una vez en la vida, tengo que ir a la Meca. Eso es un precepto clave para aquel que quiera creer en Alá, ¿cierto? Así sea una vez, o está obligado más bien una vez en su vida a ir a la Meca y alabar a Alá dándole vuelta a la Kaaba, que es la piedra hueca que ustedes pueden observar allí, eso negro que ven allí, ¿cierto? Ok. Otro precepto que pueden encontrar es la limosna, muy parecido al que tenemos nosotros los católicos, ¿cierto? Cuando uno va a la misa, pasan unas personas con una bolsita o en cualquier recipiente y uno lo que hace es depositar una moneda, ¿cierto? Los musulmanes o los creyentes en Alá también hacen lo mismo. Uno se desprende de los 1.000, 2.000 pesitos y los deposita allí. Entonces, ese es otro precepto. También encontramos lo que es el ayuno en el Ramadán. Nosotros los católicos, que vamos a siempre hacer esa comparación musulmanes, católicos, nosotros los católicos normalmente ayunamos lo que es en Semana Santa, que es como que la semana más importante de nosotros, ¿cierto? Bueno, el Ramadán o el mes de Ramadán es como que la época más importante de los musulmanes. En este mes llamado Ramadán, los musulmanes tienen que ayunar. Ayunar es evitar comer ciertos alimentos como la carne y no solamente alimentos físicos, porque en este mes los musulmanes también van a tener prohibido las relaciones sexuales y otro tipo de afectos, otro tipo de medidas, ¿cierto? Se le llama ayuno en el Ramadán. ¿Ok, chicos? Bueno, sigamos. Ahora, aparece, chicos, lo que es el periodo post-Mahoma. El sufijo post significa que después de Mahoma, ¿cierto? Muere Mahoma. La pregunta es, ¿qué sucede con los musulmanes? Va a aparecer la figura de los califas o califatos. Esta es una especie de poder político, aquella persona que va a empezar a liderar a los musulmanes y a esta cultura se les va a llamar como califas, como que la máxima autoridad, ¿cierto? Recuerden que siempre las culturas poseen una distinción social. A lo largo de la historia, chicos, siempre han habido lo más poderoso, lo menos poderoso, lo que se encuentra en el medio. Si recuerdan la figura de la pirámide, el más poderoso se encuentra en la parte superior y el menos poderoso en la parte inferior. Eso siempre ha existido y aquí en el Islam va a ser la ascensión. Los califas van a ser las personas más poderosas y los que van de cierta forma a liderar a esta cultura. Eso va a suceder cuando muere Mahoma, porque Mahoma en su tiempo era el líder. Muere Mahoma y empieza ese periodo de muchos califas, es decir, de muchas personas que quieren como tal liderar a esta cultura. Ahora, chicos, cuando aparecen estas figuras de los califatos, el Islam se empieza a expandir por todo el Medio Oriente, por todo Asia, inclusive por África, en Europa, empieza una expansión territorial, ¿cierto? Empiezan a conquistar territorios. Ojo con ese término, conquistar. Y ahora, chicos, no solamente conquistaban tierras, recursos, sino que también a la par de adquirir nuevas tierras,
iban expandiendo la religión. ¿Por qué? Porque ese era, recuerden lo que le decía el ángel San Gabriel a Mahoma, expandir la religión y la creencia en Alá. Entonces los musulmanes, a medida que iban conquistando nuevas tierras, iban expandiendo la religión, la creencia en Alá. Es por eso que hay muchos creyentes de Alá en América, en África, en Europa y en todo el resto de Asia, ¿cierto? O en Oceanía, por así decirlo. Entonces, tengan muy claro esta parte. El imperio musulmán se empieza a expandir y a la vez que se vayan conquistando nuevas tierras, también la religión se va expandiendo, la creencia en Alá. Ok, chicos, entramos a la última parte y es algo interesante porque vamos a encontrar los aportes que hicieron la cultura musulmana al resto de la humanidad, del mundo. Y es que, ojo, a veces tenemos una idea errónea de los musulmanes, ¿cierto? Vemos que los musulmanes hoy en día o a lo largo de su historia han sido terroristas o han sido de lo peor, pero no vean. Aquí vamos a ver, los musulmanes han hecho muchos avances a nivel cultural, histórico, social, político, tecnológico. ¿Por qué? Vean, en la primera imagen van a observar el papel de la mujer, que se ha mantenido desde esos siglos, imagínense, siglo V hasta el siglo XV, que es la Edad Media, se ha mantenido hasta los días de hoy. ¿Por qué? El papel de la mujer siempre ha sido, de cierta forma, menos valorado dentro de la cultura musulmana. ¿Por qué? La mujer es vista como que inferior al hombre, ¿cierto? Tiene que tapar su belleza. Es por eso que van a observar ese tipo de atuendos o de ropa que tiene que hoy en día, inclusive, cargar la mujer. Si ustedes tienen la oportunidad, inclusive aquí en Lorica, hay personas y hay mujeres creyentes en Alá. Pueden tener la oportunidad de observarlas y van a ver que siempre van a estar muy cubiertas, porque eso hace parte intrínsecamente de su cultura y son creyentes de Alá, verdaderamente. Tienen que tapar todo su físico, tapar el cabello, solamente dejar como tal el rostro, ¿cierto? Inclusive van a ver otras prendas de vestir donde solamente se les va a ver los ojos o que no se les va a ver ninguna parte del cuerpo, solamente ellas van a poder hablar a través de una especie de filtro. Entonces el papel de la mujer, chicos, es muy importante en el sentido de que por su forma de vestir, de que no pueden intervenir en los asuntos de los hombres, en los asuntos políticos o en los asuntos sociales. Es menos valorado, por así decirlo, el papel de la mujer. Entonces vean, ahí pueden observar la forma de vestir que tienen las mujeres musulmanas o creyentes de Alá, ¿cierto? En la segunda imagen vamos a encontrar los inventos técnicos o tecnológicos que hicieron los musulmanes. Vean, chicos, si hoy en día se han descubierto muchos territorios, muchas tierras, o en la Edad Media se descubrieron, por ejemplo, América al final, o otros territorios, fueron gracias a estos inventos que hicieron los musulmanes. Ellos perfeccionaron la brújula, el astrolabio y otros inventos nos sirvieron para poder ubicarnos de mejor forma en la superficie terrestre. Vean ese importante avance, por así decirlo, que hicieron los musulmanes. En la matemática, chicos, esa materia preferida de ustedes, los musulmanes, de cierta forma, hicieron algo histórico. Hoy en día repercute en nuestra realidad. Los musulmanes crearon lo que es el número cero. El cero no existía. Y los musulmanes, chicos, lo crearon. Y no solamente el cero, sino muchas ecuaciones matemáticas. Crearon lo que es el álgebra, la aritmética. Esas matemáticas especializadas fueron obra de los musulmanes. Entonces, vean que le debemos enormemente pues los conocimientos matemáticos que tenemos hoy en día a los musulmanes de la Edad Media. También tenemos, chicos, ellos hicieron avances en cuanto a la astronomía, al estudio de las estrellas, de los astros, del espacio, ¿cierto? También, chicos, ahí van a observar el estudio de la medicina. Vean, ahí pueden observar ustedes un cuerpo donde lo están examinando. Los musulmanes, chicos, empezaron a estudiar el cuerpo humano, los órganos, lo que son las llamadas autopsias. Empezaron a abrir el cuerpo humano, estudiar los órganos que tenía internamente. También crearon lo que es la anestesia, chicos.
eso que nos colocan a nosotros para no sentir tanto dolor durante las operaciones. Esos inventos o esos avances en la medicina fueron obra de los musulmanes. Entonces, vean, crearon lo que es la autopsia. Entonces, vean, chicos, que los musulmanes no solamente es lo que nos dicen hoy en día, que son terroristas, que son de lo más peligrosos. Vean que los musulmanes han hecho grandes avances en todos los aspectos de la vida cotidiana del ser humano. Y por último, encontramos, chicos, el arte. El arte musulmán es muy hermoso. Ojalá de pronto ustedes tengan la oportunidad de encontrarse alguna edificación que representa a los musulmanes. Van a ver que es algo impresionante. ¿Por qué? Son grandes infraestructuras, muy coloridas, muy artísticas, de todo tipo de esculturas, de pinturas, de colores. Entonces, también eso fue obra de los musulmanes, la combinación de colores, de materiales, de construcción, entre otros, ¿cierto? Ok, chicos, entonces, eso más que todo es lo más importante, lo que podemos resaltar la cultura musulmana durante los siglos V al XV, que es el periodo correspondiente a la Edad Media. Espero que hayan podido entender. Si tienen alguna duda, valga la redundancia, no duden en preguntarme, en llamarme o escribirme, profe, de pronto no entendí esta parte. Estoy a su completa disposición, ¿cierto? Entonces, no es más sino darle las gracias por prestar atención, tomen los apuntes necesarios, recuerden que de pronto la memoria nos traiciona, ¿cierto? Entonces, en el cuaderno de sociales, de historia, tomen los apuntes que sean necesarios, lo más importante que les ayuden pues a comprender de mejor forma este tema. Entonces, no es más sino nuevamente darles las gracias, nos vemos en otra ocasión, en otra clase, ya sea virtual o a través de la plataforma. ¿Listo, chicos? Entonces, que pasen un resto de día bendecido a ustedes, a sus familias. Nos vemos, chicos.